Hola, buenos días. Disculpen que me tardé un poquitito. Ay, disculpen el desorden, pero bueno, hoy vamos a empezar con, vamos a continuar, perdón, con el tema que dimos la semana pasada sobre la fórmula de la armadura de Dios. Y antes que nada quiero darle gracias a Dios y quiero orar para poder iniciar. Papi Dios, te damos gracias por este día. Señor, hoy traemos delante de ti todos nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros pensamientos, cada parte de nosotros hoy la traemos delante de ti, Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu palabra, a ponerla en práctica, a tener en cuenta que tú eres bueno y que tus misericordias se extienden en nuestra vida de manera sorprendente. Papi Dios, te pido que hables a través de mí, que este mensaje llegue a las personas que necesitan oírlo. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones, por todo lo que haces en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hoy quiero dar mi más sentido pésame a la familia Avilés Martínez. Siento mucho su pérdida y pues sabemos que en esta tierra corremos una carrera, a veces larga, a veces corta, a veces dolorosa, a veces un poco mejor, pero en el cielo Dios nos espera con los brazos abiertos y Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, quien ha ido a los brazos de Jesús, ha ido a los brazos del Padre y pues está gozando hoy de la presencia de Dios. Y eso es lo que creemos para ella. Y bueno, sin más, vamos a Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Vamos a estar viendo todavía la armadura de Jesús. Voy a dar un pequeño resumen que ya ni sé dónde dejé mis hojas. Aquí están. Aquí tengo un pequeño resumen, solo lo leería y vamos a ir directo a la enseñanza, a la siguiente parte de la enseñanza. Y bueno, voy a leer. Efesios 6, verso 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Entonces, con eso ya leímos la base, que es la armadura de Dios, ¿verdad? La semana pasada hablamos que la fortaleza en el poder de Jesús es tener la gracia de Dios como poder suficiente, que lo leímos en 2 Corintios 12, 9 al 10. Dice, bástate de mi gracia. Entonces hablamos que recibir fortaleza en el poder de Jesús es bastarse de la gracia de Dios. Jesús da fuerzas al que espera en Él. Y esto lo vimos en Isaías 40, 29, 31, donde dice que los que confían en Él, estos tendrán nuevas fuerzas. En Isaías 54, 17 dice, pero en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará,
Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo el Señor he hablado. Y quise poner esa escritura porque eso es fortalecerse en el poder de Jesús. Que no tienes que ir tú luchando tu propia reputación, no tienes que hablar quién tú eres porque tus hechos van a gritar quién eres. Vas a tener una manera. A Pedro, cuando a Jesús lo crucificaron, le dijeron, cuando lo llevaron en la noche al juicio los fariseos y cuando estaba en el proceso de ser juzgado, Pedro ahí andaba queriendo ver y hablaba diferente. No maldecía, no hablaba mal de la gente. Su forma de hablar, su manera de hablar, delataba que él no era como las demás personas. Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú te estás fortaleciendo en el poder de Jesús, tu manera de hablar va a ser diferente que las demás personas. Ejemplo, el COVID está asustando a mucha gente y tienen miedo. Nosotros somos realistas en que existe la enfermedad, pero no tenemos miedo de que nos pase algo y enseñamos a nuestra familia a vivir con o sin nosotros, porque no tenemos miedo de faltar, porque sabemos que vamos a ir al cielo. Eso es fortalecerse en el Señor, porque dice, ven, ninguna arma forjada en contra de ti va a prosperar. No hay arma que pueda prosperar en contra de ti. ¿Cuándo? Cuando tú te estás fortaleciendo en el poder de Jesús. Si tú no estás, dice, porque estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Y esto, dice, yo te voy a reivindicar. Yo voy a hacer que tu nombre no sea avergonzado. Todo lo que tú hables va a pasar porque estás hablando en el nombre de Jesús, porque estás obedeciendo la palabra del Señor. Y luego hablamos también en la fortaleza del poder de Jesús, que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y eso lo leímos en Nehemías 8, verso 10, cuando el pueblo de Israel había perdido el templo y no conocían ni siquiera la palabra de Dios y eran pueblo de Dios, eran esclavizados, salen de la esclavitud, salen de haber perdido la palabra de Dios, están aprendiendo sobre la palabra de Dios, están escudriñando la palabra de Dios y le dice Esdras, les dice, ahora sí, come y bebe, que come y bebe la palabra de Dios y gózate en el Señor, porque Él va a ser tu fortaleza. Entonces, el gozo del Señor es tu fortaleza. Esa frase del gozo del Señor es tu fortaleza sale de que comes y bebes de la palabra de Dios. Si tú no estás fortaleciéndote en el poder de Jesús, que significa que debes de estar alimentando tu mente con la palabra de Dios, debes estar haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, debes de estar, y ahorita vamos a ver qué otras cosas debemos de hacer. Si tú no estás encaminando toda tu mente, tus pensamientos, tus actitudes, tu persona a lo que Dios te está trazando, a lo que Dios te está indicando, entonces pues Él no puede ser tu fortaleza y las armas forjadas en contra de ti pueden prosperar porque no estás depositando tu confianza en Dios. Pero si tú lo estás haciendo, esta es promesa para ti. Y si dices, bueno, ahorita actualmente no lo estoy haciendo, pero quiero hacerlo, entonces cambia tu manera de vivir y fortalécete en el poder de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Efesios 6, 10 al 18. Entonces, la segunda parte, desglosamos esa primera parte, el verso 10, y luego continuamos al verso 11, y hablamos sobre ponerse la armadura de Jesús. A ver, voy a mover un poquito este pizarroncito acá, para ver si pueden observar. Voy a mover la cámara aquí. Ay, disculpen mis libritos, mis trabajos manuales. Dice que ponerse la vestidura es un verbo activo y toma voluntad y decisión. Entonces quiere decir que se debe practicar lo que has aprendido. Y leímos en Santiago 1:22 que el que escucha la palabra de Dios pero no la practica es como aquel hombre
que se ve en el espejo y luego se le olvida cómo es. A mí hace muchos años, cuando yo empecé a cursar mi adolescencia, pues yo me tardé un poquito, ¿verdad? Y yo tenía 11, 12 años y seguía viéndome como una niña. Y de repente tengo 13 y pues ya me veo como una señorita, ¿no? Y me tomaron una foto con un vestido prestado. Y estábamos en una fiesta familiar y pues yo no venía preparada para la fiesta y una primita me presta un vestido. Y pues yo no me acordaba de ese vestido. Yo estoy viendo las fotos cuando las revelamos y le digo a mi mamá, ¿y esta quién es? Me dice mi mamá, ¿cómo que y esta quién es? Mire que... Y bueno, ahí disculpen, así fue la historia y eso fue verídico. Yo dije, ay, yo no me acuerdo de esta muchacha. Y dice mi mamá, ¿no sabes quién es? Yo le dije, no, ay, qué bonita está, yo no me acuerdo haberla visto. Y dice mi mamá, me hizo así como, hasta bonita se le hizo, ¿eh? Yo me vi bonita. Y resulta que era yo misma y ya después de un rato me reconocí y me acuerdo de siempre que leo esa escritura, me acuerdo de que yo misma no me reconocí porque pues de verme como una niña me vi como una señorita. Entonces hay ocasiones que estás ejercitando tu fe en Dios, que estás declarando una palabra que Dios te ha dado, que estás tratando de practicar esa palabra y de repente se te olvida y cometes el error de gritar, de molestarte, de maldecir, de salirte de lo que tú estás proclamando y lo que tú estás declarando y de lo que tú estás creyendo en Dios. Y a lo mejor sientes la condenación, pero no, que te dé risa y dices, ¿sabes qué? Retomo el camino. Santiago 1:22 dice que el hombre que se olvida totalmente, no que de repente te pase, que se te olvide. Entonces ponerse la armadura es constantemente, todos los días, es ponerte, cambiarte esa promesa y revestirse de la promesa que Dios te ha dado. Obviamente que hay cosas, valores que la palabra de Dios dice, que ahorita vamos a ver que nos habla esta fórmula, que tenemos que tener como hijos de Dios. Hay esencias que tenemos que tener, pero no las tenemos que estar constantemente poniendo. Constantemente nos tenemos que estar voluntariamente decidiendo hacer esto. Miqueas, vamos a leer Miqueas 6:8 y ese sí lo vamos a leer. Miqueas, porque la verdad está súper, como que resume lo que vamos de ponerse la armadura de Dios. Resume lo que es. Miqueas 6, verso 8 dice, oh hombre, oh mujer, oh humano, Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, en la palabra de Dios tú sabes lo que es bueno. Y tú sabes qué pide Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjate, es bien sencillo. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que Dios te ha hablado y solamente te está pidiendo que practiques la justicia, que ames la misericordia, que tengas misericordia para con otros y contigo mismo y que te humilles delante de ti. O sea, que no seas arrogante, que no pienses que por tu mano estás donde estás, que no pienses que eres mejor que los demás, que limites tu forma de hablar hacia otros y de ti mismo. Entonces, a mí se me hizo como que encierra todo. Porque cada quien ya sabe, no te tengo que estar diciendo. Entonces, vive correctamente, revístete de Dios. Colosenses 3, del 12 al 15 nos dice cómo nos revistamos de Dios. Y la otra, Juan 10:10 nos dice que el diablo vino a matar, a robar y destruir, pero la dádiva de Dios vino a dar vida eterna. Entonces tenemos que estar conscientes y discernir qué es lo bueno y lo malo. Si tú dices, yo no tengo idea qué es malo. Ok, pues mira, aquí hay 66 libros en la Biblia que te dejan súper clarito lo que está bien y lo que está mal.
Si tú tienes dudas, vete a los 66 libros de la Biblia, léela constantemente, pero no lo hagas con un criterio juzgón, no lo hagas tratando de encontrar errores en la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, no trates de entender todo al pie de la letra. Abre tu corazón y pídele al Espíritu Santo que te enseñe a leer la Biblia. Cada parte de la Biblia es importante, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Todo es importante. Nosotros creemos en los Evangelios y proclamamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de nuestra fe y precisamente la armadura de Dios habla de que Jesús es el centro. Y luego en el verso 14, si leen 6:14, dice, estad pues firmes. O sea que tenemos, y de ahí vamos a empezar hoy nuestra enseñanza del verso 14 que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes te habla que debes de defender tu posición en Dios. Y luego dice, poniéndose el cinturón de la verdad. Otra vez te está hablando de ponerte algo, de ser activo, de tomar la decisión de hacer algo. Y lo que tienes que hacer es la verdad. Uy, qué difícil. Ay, disculpen, voy a tomar cafecito. Si se les antojó, pues prepárense uno. Porque desde acá no se los puedo ofrecer, pero ahí los invito a que en su casa se preparen su propio cafecito. O si andan de camino, pues paren por algún lado y se compran su cafecito. Pero algo que se me hace increíble es que tienes que ser activo en reconocer, en ponerte y en practicar la verdad. Cuando se levanta uno, pues anda uno en bata, ¿verdad? Como pues dormiste, y hay gente que acostumbra a dormir de diferentes maneras, pero ya cuando te levantas de la cama, te haces tu aseo personal, te cambias de ropa para salir o para andar en tu casa, lo que sea, pero te pones una ropa limpia. Si ustedes se dan cuenta, todos los días se supone que uno se lava su cara y se lava los dientes y hace sus necesidades físicas. Y nadie piensa, ay, pues me bañé ayer, me lavé los dientes ayer, me lavé la cara antier. O sea, todos lo hacemos, o por higiene se hace todos los días. Se lava uno las manos antes y después de ir al baño, antes y después de comer. Cuando agarra uno algo sucio, se lava las manos. Bueno, ponerse la armadura de Dios es algo como hacer tu aseo personal, es algo que tienes que hacer todos los días. Fortalecerte en el Señor es algo que tienes que hacer todos los días. Poner tu confianza en Dios es como si te lavaras la cara todos los días y decidieras renunciar a los temores y volver, ponerte la crema humectante que es la fe en Jesús, la gracia de Dios. Entonces tú te pones la verdad. Y créanme que la verdad es probablemente la cosa más difícil que puede uno practicar. Porque nuestra verdad, mi verdad, a veces no se alinea a la verdad de Dios, que la verdad de Dios es absoluta. Y tenemos conflicto con mi verdad, la verdad de otra persona y la verdad de Dios. Entonces, alinear nuestros pensamientos, alinear nuestra manera de vivir, alinear nuestra fe, nuestras convicciones a la verdad de Dios a veces es un poco complicado. Entonces nos dice, ponte la verdad. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo podemos definir qué es la verdad? Porque mi verdad puede ser muy distinta a tu verdad porque mis experiencias, mis conocimientos, mi cultura, mi entorno es muy distinto al tuyo. Pero hay algo que no cambia. Y ahí es donde vamos a ir. Juan, y vamos a leerlo, Juan
capítulo 14, ahí sí lo tienen, Juan 14, verso 6. La voy a leer en la Reina Valera. Ay, me gustaba. Bueno, aquí tengo otra versión, si no la voy a leer en esta otra versión. Juan 14, verso 6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Increíble, pero cierto. ¿Quién es la verdad? Aquí nos dice que es Jesús. ¿Quién es el camino? Pues Jesús. ¿Y quién es la vida? ¿Y quién es la vida? Es Jesús. ¿Y a través de quién llegamos a Jesús? Al Padre, a través de Jesús. Fíjense bien. Si estamos perdidos en algún lugar, necesitamos encontrar un camino hacia el lugar correcto. Entonces, si yo estoy perdida, Jesús es mi camino para encontrar el lugar donde debo estar. Si no sé qué es la verdad, yo busco a Jesús y Jesús es la verdad. Y mi verdad se alinea a quién es Jesús. Todo lo que yo he pasado y lo que he vivido, yo lo puedo filtrar a través de Jesús y Él me va a enseñar en dónde aún mis recuerdos son vagos y son mentira. Entonces, Él es la vida. Si yo necesito vida, Él es la vida. Él me da esperanza, Él me da una nueva solución, Él me da algo. Entonces, cuando yo digo que me voy a poner el cinturón de la verdad, quiere decir que voy a fajar o voy a fajar todo lo que soy en Jesús. Tú te pones la gracia, la misericordia, que ya ven que todos queremos gracia y misericordia para con uno. Tú te pones la oración, te pones la palabra de Dios, declaras las palabras, tus promesas, y tienes que sellar eso en la verdad de Jesús o en el nombre de Jesús. Pero al tú sellarlo, lo mismo que tú oras para ti, tienes que darlo para otros. Esa es la cuestión con Jesús. Que Jesús era un hombre que Él dice, si tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Él no vino a quitarte nada. Él no vino a los hombres a quitarles nada, sino que vino a dar a los hombres. Él dio su vida en Filipenses 2, y ese no lo tengo anotado, pero lo vamos a leer. Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Jesús, si algún amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. ¿Qué tuvo Jesús? Y luego dice: nadie haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno lo suyo, lo propio, sino cada cual por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de Jesús, a la muerte de cruz, perdón. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre Dios. Fíjense bien, entonces, si tú tomas la actitud que tomó Jesús, realmente pues no vas a tener problemas internos. A lo mejor sí vas a tener problemas externos como cualquier otro humano, porque a Jesús lo crucificaron, pero no vas a guardar rencor,
no vas a estar enojado con el mundo. Tu voz no va a estar llena de ira. Tu corazón, tu mente no va a estar llena ni de ira, ni de contiendas, ni de rencillas. Vas a poder ejercer la misericordia y la gracia de Dios para con las otras personas sin problema. O sea, yo no digo que sea fácil, pero es parte de ponerse la armadura de Dios o ceñirse los lomos con la verdad. Otra cosa que podemos saber es que en Juan 8, si lo tienen por ahí, vamos a Juan 8, ya estamos en Juan. El 8:32 dice, y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros ya vimos que Jesús es la verdad en Juan 14:6. Entonces tú conoces a Jesús, tú tienes un encuentro personal con Él. Hay mucha gente que ha escuchado mucho de Jesús, pero nunca lo ha conocido. No saben, no conocen su esencia. Y la esencia de Jesús es traer vida, traer verdad, traer libertad, traer reconciliación, sanar a los enfermos. La esencia de Jesús es no condenar, sino que todos puedan alcanzar oportuno socorro. Ese es Jesús y esa es su esencia. Cuando nosotros no caminamos en la verdad, pues no estamos caminando en Jesús. Jesús te hace libre en Romanos 8. Y es que es impresionante. Yo puedo decir un montón de cosas de quién es Jesús, pero no hay como leerlo en la propia Biblia y que tú te des cuenta que no es un cuento inventado. Es real, es real. Romanos 8, verso 1 al 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y a mí esto es como un soplido intenso, como cuando una ola te arrastra. Como cuando comprendes algo, el chiste que te contaron hace meses y te empiezas a reír porque apenas lo entendiste hoy. Así se me hace esta escritura. Cada vez que la leo, algo nuevo encuentro. Saben que cuando alguien comete un error, según su perspectiva o según su conocimiento, la mayoría del tiempo te sientes mal y hay una cierta condenación, te sientes condenado, que cuando alguien menciona otra vez el tema sientes que te están atacando a ti. Entonces dice Jesús, en mí no hay condenación. Cuando yo te perdono, te perdono. Y queda bajo la sangre, quedas libre de eso. Y luego dice, para los que no andan conforme a la carne. Cuando tú has recibido la gracia y el perdón de Dios, cuando tú has tenido un encuentro con Dios, tú no puedes ser el mismo. No puedes regresar a las cosas malas que antes hacías. No te puedes sentir cómodo hablando mal de una persona. No te puedes sentir cómodo tomando o fumando. No te puedes sentir cómodo drogándote. No te puedes sentir cómodo maldiciendo a una persona. No te puedes sentir cómodo viendo una película donde masacran la integridad de una persona. No te puedes quedar ni siquiera cómodo en una injusticia. No te puedes quedar cómodo en cualquiera sea la cosa mala que antes hiciste. No te puedes sentir cómodo. Porque el espíritu dentro de ti te dice que ya no está bien. Y lo dice, porque la ley del espíritu de vida en Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Esto quiere decir que cuando tú te metes a buscar la verdad de Jesús, cuando tú buscas con ternura, con amor, con ganas, con responsabilidad a Jesús y buscas tener una relación con Él, todo lo que haces va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a querer mejorar tu carácter?
vas a querer mejorar tu forma de hablar, vas a querer mejorar tus relaciones con las personas más cercanas a ti. Si eres padre, vas a querer ser mejor padre. Si eres madre, vas a querer ser mejor madre. Vas a querer orar y leer porque quieres dejar un mejor futuro para tus hijos. Vas a querer ser un buen proveedor si eres padre. Pero también vas a tener una actitud tranquila cuando tengas que vivir carencias económicas. Tú vas a saber, Dios te va a hablar y vas a ser un sacerdote en tu hogar. Cuando tú buscas la presencia de Dios, Él sana tu núcleo familiar. Se rompen maldiciones en tu casa, en tu persona. Se rompen maldiciones de enfermedad. Se rompen maldiciones de desgracias. Se rompen maldiciones de lo que tú quieras nombrar. Porque hay algo que no hemos entendido como humanos, que Jesús es. Jesús es el camino. Jesús es el que quita la condenación. Jesús es el que venció toda muerte, toda maldición, toda enfermedad. Y cuando nosotros no conocemos a Jesús, no podemos caminar en las bendiciones que Él nos da. Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, que nos llevará por pastos verdes, que nos va a llevar a lugares buenos, agradables, pero también habla que nos va a corregir, que nos va a dar con vara, que nos va a hacer libres. A veces enfrentar nuestra propia realidad, nuestra verdad, es más complicado de lo que parece. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? En tu familia son criticones, son chismosos, son asesinos, son violadores, son machistas, son feministas, porque no, ni ser machista ni ser feminista es de Dios. Si tú tienes que aplastar a quien sea, el sexo opuesto o tu mismo sexo, eso no es de Dios. La palabra de Dios acabamos de leer en uno de los versículos anteriores, en Miqueas 6:8, que tienes que tener misericordia para con otros, amar la misericordia. Si tú no puedes vivir una vida en donde Jesús muestre su amor y su gracia a todas las personas, sin importar el género, entonces no estás siendo como Jesús. No te estás permitiendo tener un encuentro con Él. Y el machismo y el feminismo está haciendo tanto daño a los niños, a los adultos, a tanta gente que no hacemos conciencia. ¿Saben por qué no hacemos conciencia? Porque no podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. Porque nuestra mente está llena de condenación, de culpa, de vergüenza, que son los deseos del pecado. Yo tengo vergüenza de mi pasado, de mis actitudes, de la vida que estoy viviendo, de mi situación económica, lo que sea, porque no tengo esa entereza con Dios. Acuérdate, Jesús rompe aún el deseo de lo malo. Aquí nos dice, te libera de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es vida. Sumérgete a conocer a Dios. Y luego dice en Santiago 4, vamos a Santiago. Ay, es que tener una relación con Dios es mucho más que solo leer un libro o solo tener un conocimiento en la cabeza. Santiago 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sométete pues a Dios. La palabra sométete significa que tienes que depender o tienes que sujetar tu vida hacia alguien más. O sea, imagínate, me someto a Jesús, me someto a sus principios, me someto a sus valores. Y entonces dice, resistir al diablo. O sea, el diablo viene a matar, a robar y a destruir.
Pero si tú te sometes a Jesús, si tú te sometes a su palabra, si tú te sometes a lo que Él te está indicando, el diablo va a huir de tu vida. Fíjate lo que dice Jeremías 20, verso 12. Oh Dios de los ejércitos, oh Dios Sabaoth, tú que pruebas a los justos y que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y habla de que está peleando Dios la batalla de estos individuos. Y dice, prueba mis pensamientos. Prueba lo que tengo dentro de mis pensamientos. Si en este instante Dios probara nuestros pensamientos, algunos fallaríamos, algunos pasaríamos, algunos no sabemos qué pasaría, porque a veces nuestros pensamientos están tan llenos de negatividad que no alcanzamos ni siquiera a darle gracias a Dios por lo que sí ha hecho. Entonces, debemos de aprender a pensar como Jesús piensa de mí y de otros. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de los demás? Filipenses, Filipenses 4:8, si lo tienen por ahí, vamos a leerlo. Filipenses, esta escritura cada rato yo la leo y se las comento a mis hijos, y la tengo en el baño y la leemos en muchos lugares. Para mí esta es como la regla en donde tienes que enfocar tu mente, tus conversaciones y las conversaciones de mesa en casa. Dice, por lo demás, hermanos, o por lo demás, familia, y ahí pone tu nombre, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate bien, lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha dicho, lo que de Él recibiste, lo que de Él oíste, no algo que te inventaste, eso piensa. Ok. ¿La vida de otra persona me va a traer estas cosas? ¿Puedo pensar lo honesto, lo puro, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable? ¿Hay amabilidad en acusar a una persona? ¿Hay amabilidad en pensar mal de mí? ¿Hay amabilidad en pensar mal de mis hijos? ¿Hay amabilidad en pensar mal del suegro, de la suegra, de mi esposo, de mi esposa? ¿Hay amabilidad en eso? ¿Es honesto? ¿Es puro? ¿Es agradable para Dios? Si lo que yo estoy pensando, si lo que yo estoy hablando no pasa este filtro, no estoy hablando con verdad. Yo no digo que no enfrentes las situaciones que estás viviendo. Yo digo que tú no puedes controlar lo que otra gente hace, pero sí puedes controlar lo que tú piensas. Si otra gente es lo que sea, ¿a ti qué te importa? ¿A mí qué me importa? No es mi asunto. Ellos van a vivir con las consecuencias de lo que cada quien haga. Yo voy a vivir con las consecuencias de lo que yo haga. Si yo entreno mi cabeza, mis pensamientos, a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene un buen nombre, en lo que tiene una virtud, en lo que es digno de alabanza, yo voy a estar en paz. Yo voy a tener una paz que sobrepasa todas las cosas. Yo voy a estar bien con Dios. No se trata de que te ciegues a la verdad, porque aquí dice que por lo que es verdad, lo que es. Pero Jesús te conoce tal y como eres.
Jesús conoce a cada persona tal y como es y ¿sabes qué? No la rechaza. Aún así te da promesas de esperanzas, te da promesas de prosperidad, de mejorar, de alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque Él, a pesar de que lo conoce todo, no piensa mal. Y ahí es donde nosotros diferimos de con Jesús. Por eso dice que debemos de aprender a pensar como Jesús. Fíjense, y yo sé que es difícil porque estamos entrenados a ser negativos. Estamos entrenados a tener miedo. Estamos acostumbrados a ser desconfiados porque, por la razón que sea. Pero en Isaías 55, al 8 al 9 dice, están hablando, dice, deja y limpió su camino en el 7. Bueno, vamos a regresar al 6. 55, 6. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle cuando aún está cercano. Hay un tiempo y hay un... Todos tenemos un tiempo límite. Y llega un momento donde ya no hay más que hacer por uno. Y Dios dice, busca cuando aún pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Fíjate, el hombre mal pensado es inicuo. Vuélvanse a Dios, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. Vuélvete a Dios. Eso es parte de ponerse el cinturón de la verdad. Es reconocer, yo hice mal. No estoy haciendo las cosas bien. No es que, a ver, ahí se tapa el sol. Estoy tapando la cámara ahí con este dedito, mi cara. A ver, no se tapa con este dedo, no tapa mi cara. Encubrir mi pecado no va a cambiar el pecado. Enfrentarlo es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si tú ya sabes hacer lo bueno y no lo haces, en eso consiste el pecado. Miqueas 6:8 dice que Dios ya te dijo lo que está bien y lo que está mal. Pero si tú aún así decides hacer lo malo, dice, vuélvete, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que los tuyos. Nosotros somos así, en pensamiento, y Dios es así. Sus caminos siempre van a ser más sencillos. Siempre van a beneficiarte a ti, a tu familia y a más personas. Cuando Jesús te dice que hagas algo es porque va a traer un beneficio colectivo. Es porque Él quiere que te vaya bien, que se rompan maldiciones no solo en ti, sino en toda tu familia. Entonces, parte de meterte a buscar de Dios y entrenar tu pensamiento a pensar bien es buscar y escudriñar las escrituras y decir, yo voy a cambiar mi manera de pensar y la voy a alinear a lo que dice Dios. Pero obviamente que ya no vas a poder extorsionar, ya no vas a poder robar, no vas a poder quedarte con cosas que no son tuyas. Lógicamente que vas a tener que ser honesto contigo mismo y con tu familia. Hay cosas que vas a tener que cambiar y todos tenemos que cambiar muchas cosas, pero vale la pena tener paz. ¿Quieres dormir a gusto en las noches? Alíñate con Dios. Filipenses 4, bueno, ese lo vamos a cerrar al ratito. Dice el Salmo 119, ay, es que hay tanto, por eso si tienen tiempo, ustedes hagan
su propio estudio de Efesios 6, del 10 al 18, que es esencial para cualquier creyente. Hagan su propio estudio, estudien cada escritura, cada paso, pónganse esto y créanme, va a haber una transformación en ustedes, porque esto es esencial saber. Es como cuando un soldado empieza a saber cómo ponerse sus botas, su uniforme, cómo acomodarlo, hasta que llega el punto que él ya sabe cómo hacerlo. Entonces, la armadura de Dios es así, tienes que habituarte a ponerte esa armadura. Salmo 119, verso 40, dice: he aquí que yo anhelo tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, que es parte de conocer a Jesús, se renueva tanto en ti, tantas cosas, que ya ahora sí es anhelo tus mandamientos, deseo hacer lo bueno, quiero ir a compartirle a alguien lo que Jesús ha hecho por mí. ¿Sabes qué? Quiero hacer algo bueno por mis hijos, quiero orar por mis hijos, quiero bendecirlos en el nombre de Jesús, quiero orar por sus esposos, sus esposas. ¿Para qué? Para que ellos tengan un mejor matrimonio, que sus hijos sean más bendecidos. Quiero que mis generaciones conozcan al verdadero Dios. Entonces hay un anhelo que surge en ti, porque te metes a buscar de Dios. En Efesios 6:23, y es impresionante, o sea, podemos decir que somos cristianos y podemos decir que amamos a Dios, pero nosotros sabemos si es cierto o no. Nadie nos va a decir si sí o si no. Bueno, por sus frutos los conoceréis, ¿eh? Pero puedes decirlo. Pero fíjense, Efesios 6, hay que leer esto para no decir mucho. Ay, creo que me equivoqué en serio. Creo que es 4. Es 4, verso 20 al 24. Sí, 24. Dice, Efesios 4:23 dice, 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Jesús, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cómo voy a saber que cómo voy a saber que tú estás viviendo en Jesús? Fíjate bien. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno de su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para lo necesario, que es edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros. Y fíjense, esta palabra, ninguna palabra en el verso 29. Si ustedes ponen Efesios 4:29 y Filipenses 4:8 en práctica, uff. Si ustedes ponen en práctica esos dos, créanme que mucho de sus vidas se va a solucionar. Si ya no voy a decir nada corrompido, si ya no voy a decir nada malo, y voy a estar pensando bien, yo voy a tener paz en mi mente. No voy a tener pleitos. Yo no te digo que seas ciego a lo que es. Parte de amar a una persona o a las personas que nos rodean es ser sincero en quién son. Como sea que sean, no importa lo que ellos sean. Debes de tener una claridad de mente, porque yo no estoy hablando de la aceptación de las personas. Yo estoy hablando de tu persona para con Dios. Y que eso va a cambiar tu manera de ser con las personas que te rodean. O sea, fíjate bien, esto de la armadura de Dios es de Dios hacia, de ti Dios, tú y Dios, y de ti hacia las demás personas, sin importar si aquellas personas hacen o no hacen las cosas bien. Tú puedes airarte pero no pecar. Tú puedes hablar la verdad con gracia, con dulzura, no con enojo. Tú puedes corregir a las personas, puedes decir lo mismo. Por ejemplo, puedo decirte, tarado, fíjate por dónde vas. O puedo decir, ay, disculpe, tal vez no vio, pero tenga precaución cuando pasa por aquí. Se puede lastimar. Le estoy diciendo que sea precavido, pero en una le estoy gritando que es tonto y en otra le estoy diciendo que puede lastimar su cuerpo. Entonces, a veces no es tanto lo que dices, sino la forma en que lo dices, y a lo mejor esto suena como mucho de mujer, pero no es de mujer. El sentimiento que tú proyectas en tus palabras y en tus actitudes dice mucho de lo que traes dentro. Si tú no lidias con las cosas que traes dentro, no eres verdadero y honesto delante de Dios, Dios no puede cambiarte, no te puedes despojar. Como aquí dice, despójate de la antigua manera de vivir. Si en Dios sigues siendo amargado, si en Dios sigues siendo enojón, frustrado, entonces no conoces a Jesús. Sigues viviendo en tu antigua manera de vivir y no puedes continuar así. Para ponerte esta armadura, para poder ejercer el perdón, para poder triunfar en el mundo espiritual, necesitas tener una relación con Jesús, que es lo principal. Y de ahí se desglosa todo. Yo creo que por hoy eso es todo lo que voy a hablar. En Juan 12:49, Jesús y el Padre hablan lo mismo. Y fíjate, una oración que Jesús hizo en Juan 17 dijo, que la palabra lo santifique, que la palabra de Dios santifique a esos tus hijos. Tú lees Juan 17 y tú vas a ver cómo Jesús estaba, antes de partir de esa tierra, Él estaba orando porque nosotros camináramos en la verdad de los evangelios, en la verdad de la Biblia, que viviéramos conforme al cielo y no conforme a la naturaleza del mundo, que cambiáramos nuestra manera de vivir y que realmente tomáramos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos permitiéramos que el Espíritu Santo cambiara nuestra manera de vivir, que seamos sanados, que seamos bendecidos. Pero necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y en sacrificio a Dios en olor fragante. Sé imitador de Dios.
El hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, tú puedes fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y ahí es donde radica la diferencia entre amargarse y no amargarse en la iglesia cristiana. Entre saber por qué tienes que ser un buen hijo de Dios, un buen creyente. En saber que tú eres un imitador de Jesús, no de un pastor. Tú eres imitador de las gracias y las misericordias de Dios. Tú no eres un imitador de malas actitudes, de malas experiencias, de que tus padres no supieran hacer las cosas, o de que el que te enseñó la Biblia no la leía. Es más fácil echarle la culpa a otra persona de que nosotros no vivimos una vida justa. Pero el reino de Dios, Josué 1:8, verso 10, el reino de Dios es para valientes. Lee esa escritura de Josué. ¿Y sabes quiénes van a arrebatar el reino de Dios? Los valientes. ¿Sabes quiénes van a vivir de acuerdo a los estatutos de Dios? Los valientes. Así es que yo te invito a que seas un soldado digno de representar el reino de los cielos. Tú eres un ciudadano del cielo si has aceptado a Jesús en tu corazón. Si tú te llamas ser un seguidor de Cristo, un cristiano, si tú dices que eres parte del reino de Dios, yo te invito a que realmente vivas tu fe y que te tomes voluntariamente el tiempo de conocer a tu Mesías a través de estos 66 libros. Léelos, lee, ora, busca, escudriña mientras Él pueda ser hallado. Dios te está dando una oportunidad hoy. Tómala y no la desperdicies. Y bueno, con eso voy a orar para despedirnos. Papi Dios, te doy gracias porque tú eres bueno con nosotros. Yo te pido que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca en cada uno de nosotros un fruto bueno, un fruto agradable, que podamos escuchar este mensaje de Dios y podamos practicar ser hacedores de la palabra y no solo olvidadizos. Ayúdanos a hablar bien, ayúdanos a pensar bien, ayúdanos a hablar tu verdad, a que no de nuestros labios no salgan cosas corrompidas ni maldiciones. Ayúdanos a ser transformados en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Sana las heridas de nuestro corazón, las más profundas, las más dolorosas, las que más miedo nos da. Te pedimos que sanes nuestro corazón y nos expongas a nuestras realidades para poder ser transformados en ti. Ayúdanos a enfrentar nuestro pecado, a enfrentar nuestro dolor, a enfrentar nuestra situación para poder decir: Jesús, hasta aquí tú nos has ayudado. Espíritu Santo, ven y ayúdanos, confórtanos, danos la paz que nuestro corazón necesita. En el nombre de Jesús, amén. Y pues hoy es dominguito, coman rico y pues pásenla en familia y que Dios me los bendiga. Bye.